Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todas, todos? Hoy vamos a tener un programa, pues, muy especial. eh, y hago una pausa porque, dado a todo lo que ha estado pasando con esto de la pandemia, pues yo creo que hemos reflexionado, hemos tenido momentos difíciles. Hay personas que han perdido seres queridos y bueno, no nada más ahorita en COVID, también en otras situaciones. Entonces, estuvieron pidiendo mucho este programa, sobre todo las personas que han perdido a algún ser querido. Y bueno, es un programa que va a estar muy interesante porque por supuesto va a estar con nosotros nuestra amiga Tete Turrubiates, que es experta en neuroemoción. Y ella nos va a enseñar, a explicar cómo podemos ir liberando ese duelo que tenemos de ese ser querido que ya no está, que ya se fue. Entonces, quédense en el programa. Para todas las personas que me escribieron pidiendo este tema, bueno, pues aquí está con nosotros Tete Turrubiates para enseñarnos cómo liberar nuestro duelo. Hola, Tete. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nos pusimos de acuerdo casi. ¿Qué color es tu Sí, rosa? como fuchsia, Ah, la mía naranja, se ve así como naranja. Dije, mira, andamos igual, muy bien. Andamos conectadas, tenemos ándale, lo que es la conexión del campo cuántico. Así es, amiga, así es. ¿Cómo has estado, Tete? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios. Le decía al público que bueno, que han sucedido esta semana y bueno, todos estos meses que hemos estado en cuarentena, pues fallecimientos de personas, seres queridos, gracias a Dios a mí no, ¿verdad? Pero sí he sabido de muchas personas que sus seres queridos pues no han librado la batalla contra el COVID. Y además, personas también que ya me seguían antes y les interesa mucho saber cómo pueden liberarse del duelo, cómo pueden eh, pues ahora sí que es que no es olvidar, porque yo les digo siempre, es que muchas veces creen que porque ya no le vas a llorar, que porque ya no, porque vas a deshacerte de su ropa, porque no sé, creen que están traicionando la memoria de esa persona. Entonces, es lo que pues nos gustaría, Tete, que tú que eres la experta en este tema, que nos expliques cómo puede hacerle toda esa gente para liberarse de, pues no de ese dolor, pero sí del sufrimiento. Claro. Bienvenida. Gracias una vez más. Muchas gracias, Ani, Ya por la está, invitación. no, al contrario, a ti encantada de verdad de que estés en este programa, ya es tradición y ahora, esta semana sí anduve la verdad un poquito ocupada y no pudimos hacer programa el miércoles, pero la semana que entra me voy a organizar para tener programa miércoles y viernes. Y ya está, como siempre, nuestro fan, David Gerardo Silguero, está también Daniela Rodríguez, hola bonita, hola David, y ya tenemos varios seguidores, entonces a la hora que tú quieras, este programa es tuyo, corazón. Adelante. Gracias, Ani. Primero quiero felicitarte porque ya vi que iniciaste ya en tu nueva oficina. Me da mucho gusto. Te lo mereces. Te va a Gracias. ir, decretamos el éxito y el crecimiento y abundancia en ese lugar, en Gracias. De ti hecho, y en todo proyecto que se presente. ¿Ok? muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya. Y de hecho, ya estoy en oficina y ya a partir de este lunes, pues ya va a estar abierta la oficina para todas las mujeres que quieran acudir ahí con Nani y pues espero poder apoyarlas en lo que saben que lo hago de corazón y hago siempre el máximo por tratar de solventar la situación que traen. Muchas gracias, Claro. Tete. Bueno, pues empezamos. Ajá, Primero que nada adelante. vamos a entender qué es el duelo. Pues vamos a Ajá, entender al duelo como ese proceso interior que la persona experimenta tras una pérdida, sea del tipo que sea. La pérdida puede ser de un trabajo,
de una casa por cambio de residencia o por pérdida de una casa, por la muerte de un ser querido, por la muerte de una mascota, por la ruptura de una pareja, por la pérdida de un objeto, de un vínculo o de valor sentimental, por no alcanzar un proyecto o por no alcanzar una situación vital dentro de nuestra creencia, dentro de nuestro entorno o de nuestros planes. Hay dos características que debe haber para que consideremos un duelo. Primero, que haya una existencia de un vínculo emocional con ese trabajo, con esa persona, con esa mascota, con esa cosa, con esa situación, con ese proyecto. Y número dos, la pérdida es para siempre o se considera irreemplazable. Y la intensidad del duelo va a ir en función a la fortaleza del vínculo emocional con esa persona, esa mascota, ese objeto, ese proyecto, esa situación. Eso es importante. Okay. ¿Qué es una relación afectiva? Tenemos que entender qué es una relación afectiva. Pues existe un vínculo donde hay un intercambio de emociones entre las partes que conforman esa relación. Hay 4 fases dentro de las relaciones afectivas. Una es el apego, es cuando se inicia la relación. Es un vínculo afectivo intenso y tiene el objetivo de la búsqueda, de la proximidad, de mantener esa búsqueda y lamentablemente también buscamos satisfacer situaciones no concluidas o no satisfechas en nuestra vida. Bonding. Bonding es la vinculación afectiva de ese conjunto de emociones y sensaciones. Esa es la segunda fase. Primero tenemos un apego, que son esas emociones donde se está dando el vínculo afectivo intenso y aquella persona o aquella mascota o aquel objeto nos está proveyendo de alguna emoción y nosotros recíprocamente. Y después viene esa vinculación afectiva del conjunto de emociones y sensaciones que esa relación nos está dando. Y después viene la separación, y esta separación dentro de una relación afectiva, pues puede ser una evolución natural, es decir, que se decide dejar de estar en contacto con esta persona o con esta cosa o con esta mascota o con este trabajo. El duelo viene siendo la ruptura de la relación y es cuando se entra en contacto con las emociones y sentimientos de pérdida. Hay un luto interno por no poder continuar. Eso, a grandes rasgos, es la emoción del duelo. Hay etapas dentro del duelo. Hay una etapa cognitiva. En esa etapa cognitiva, es decir, de conocimiento del duelo, primero entramos en la negación. Es decir, que en esta etapa de negación amortiguamos el dolor. Es porque la psique separa el dolor o el choque emocional para que no haya un trauma y poco a poco ir superando o pasando ese duelo. Se presenta con una calma aparente y empezamos con cuestionamientos. Por ejemplo, si es el fallecimiento de un ser querido o de una mascota, pero si estaba bien ayer,
pero si estaba muy alegre, parecía que iba mejorando. Y, y es cuando viene toda ese cúmulo de preguntas de, de un raciocinio. Es como si no hubiera producido dolor. Después, como lo dije, viene la etapa de racionalización, de tratar de entender qué pasó. Y esto lo hacemos para empezar a sentir seguridad. Somos seres racionales y necesitamos como una interpretación externa que nos dé seguridad o aliento o una explicación para poder entender lo que pasó. Y necesitamos explicaciones médicas ante un fallecimiento o para las personas creyentes a través de un sacerdote o de un ministro. Necesitamos que nos den razones de por qué sucedió, para ir entendiendo, razonando. Y es cuando, perdón que interrumpa. Sí, adelante, adelante. Es cuando hay muchas personas que están en esa situación y ahorita que hablas de lo espiritual, es cuando está entre como que la negación, me niego y entonces reclamo a lo que creo, ya sea a Dios, a la vida, al universo, etcétera, de que por qué me está pasando a mí, por qué te llevaste a mi ser querido, o por qué perdí ese trabajo, o por qué me quitaron la casa, o por qué, etcétera, y te empiezas como que a preguntar y a sentir tal vez, pues no sé, culpable, depresivo, depresiva, no sé, ¿sí? Es correcto. De hecho, empezamos a experimentar emociones de enojo, de frustración, ansiedad, tristeza, depresión. Claro que sí, todas esas emociones las empezamos a experimentar. También otra de las etapas del duelo es la emocional y viene una fase de protesta. ¿Por qué a mí? Lo que tú decías hace un rato, de enojo al ser supremo o a los médicos porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y tenemos ese derecho de estar enojados, de estar enfadados, inclusive con el creador, ¿eh? Que no me vayan a malinterpretar, pero es un proceso normal del ser humano. Y lamentablemente los seres humanos siempre estamos buscando a quién culpar. Y vamos a culpar al primero que se nos enfrente, al médico o al veterinario, o si fue la pérdida de un objeto, a quien creemos que la robó, o a nosotros mismos, porque si la extraviamos, en fin, pueden ser un sinnúmero de circunstancias que nos hagan sentir ese enojo, esa rabia, ¿sí? Después viene la fase de tristeza, es esa emoción donde ya vamos entendiendo la pérdida. ¿Y qué va a pasar? Ahí hay un espacio que dejó esa persona, esa mascota, ese objeto, ese trabajo, todo ese tipo de lo que rodeaba a lo que perdimos. Por ejemplo, si fue un trabajo, ¿qué conlleva perder un trabajo? Pues la economía, lo que estábamos solventando con ese trabajo, los compañeros con los que estábamos conviviendo en ese trabajo, el desarrollo profesional, en fin. Si es un divorcio, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué edad tengo? ¿Podré rehacer mi vida? Y entre comillas, rehacer porque la vida no la tenemos deshecha tras un divorcio. A veces tras un divorcio, lejos de deshacer una vida, es como dar un nuevo aliento de vida, un nuevo comenzar. ¿Sí ve mi cara? Y yo, sí. Y como quieres un duelo, ¿eh? Sí. Excelente. Es un Quiere duelo decir, ajá. y si te ríes, Ani, eso es muy bueno porque quiere decir que hiciste tu duelo, lo viviste
y lo pasaste, lo superaste y eso es bueno. ¿Qué ibas a decir? Sí, iba a decir que sí, o sea, es así como que, y claro que sí, un divorcio duele mucho, sea la circunstancia que sea, aunque ya sea una circunstancia en la que ya no podemos estar juntos, en que es lo mejor, en que ya a lo mejor ya no existe el amor que había, o a lo mejor ni era amor, no lo sé, pero así literal te lo puedo decir, que yo el día que firmé mi divorcio sentí que me arrancaban un brazo, no sé por qué, pero así lo sentí, así como literal, dije, ¿y por qué estoy sintiendo esto? Y claro, y ahorita me da risa, ¿verdad? Y ya, porque pues ya todo lo que pasó está ya sanado, perdonado. Pero sí, sí, ahorita que decías eso, yo así Claro. con risa, sí, sí, sí. Y eso es lo que dices, fíjate, sanado, perdonado. Eso es un duelo. Ahorita vamos a ir hablando un poquito más a fondo de qué podemos hacer en ese proceso de duelo. ¿Ok? Después viene la fase de miedo, ¿sí? Ujú. Bueno, nos quedamos en la fase de la tristeza. Imagínense, si un divorcio o un noviazgo, la ruptura de un noviazgo, empiezas a ir a los lugares que visitaban juntos, a simplemente el cine, una cafetería, etcétera. Entonces, la persona que se queda en la casa que era de familia o la casa de esa relación, empieza a ver una circunstancia de vacío, y ese vacío lo empiezas a hacer tuyo y puedes entrar en una tristeza tan profunda que no quieras salir de esa tristeza, ni cuenta te das de la tristeza que estás viviendo. Y ahí hay que aceptar la ayuda de las personas que nos rodean. Es bueno vivir la tristeza, es bueno dejar esa tristeza que fluya, pero también preguntarnos, ¿qué es lo que me hace sentir tan triste? Empezar ese cuestionamiento. Yo en terapia les digo, con todo este proceso que vamos a vivir de biodescodificación, van a vivir emociones de todo tipo y emociones, mucha alegría o mucha tristeza, inclusive que puedas creer que estás deprimido o deprimida. Vive esa alegría tan grande, tan exorbitante, disfrútala, brinca, ríe, baila, grita y pregunta, ¿qué tengo que aprender de esta alegría? ¿Cuál es el mensaje de esta alegría? Y apenas estés preguntando, se empieza a equilibrar y llega la respuesta. Si no llega en ese momento la respuesta, va a llegar en los momentos, en los días o en las horas subsecuentes. Muy bien. Cuando experimentes una tristeza, una depresión, de esas que no tienen ni ganas de levantarte de la cama, quédate en cama. Disfruta el estar en cama. ¿Por qué tu cuerpo te está pidiendo estar en cama? Necesitas descansar, necesitas un alto. Muy bien, pero pregunta, ¿qué tengo que aprender de esta tristeza? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es el mensaje de esta depresión? ¿Cuál es este mensaje de no tener ganas de levantarme? Y, y de igual manera va a llegar la respuesta y también se va a equilibrar esa emoción. De repente me decía una de mis pacientes, me decía, así como me dijiste, tal cual me dijiste, de repente ya no sentía nada y casi inmediato le digo, sí, porque ya empiezas a equilibrar tu emoción y te empiezas a convertir en un observador, una observadora de tu realidad y de tus cambios emocionales, que haces eso, una transformación. Y eso es maravilloso. Así es. Después de la fase de tristeza viene la de miedo. ¿Qué va a ser de en esa relación? Para las mujeres que se quedan con los hijos, ¿voy a poder con los hijos? ¿Quién me va a ayudar a llevarlos? Fíjense, tras los divorcios, que van las mujeres que no saben si se quieren divorciar, etcétera, saben que hay un duelo hasta por quién les va a cambiar el tanque de gas. Es impresionante. Y son mujeres que trabajan, que saben valerse por sí mismas, pero para ellas cambiar un tanque de gas, pedir el gas, es, es difícil. Entonces, ¿quién va a cambiar el gas? ¿Quién va a pedir el gas? Digo, tan simple.
Ellos lo cambian, nada más llamas y vienes y lo cambias. Si antes era él el que llevaba el tanque y lo cambiaba, pues ahora no, nada más vas a hablar y te vienen a tu casa y te lo cambian. Es nada más cambiar un proceso, pero es un duelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque era un vínculo que había afectivo de que había quien te ayudara o te apoyara, porque las mujeres todos somos emoción, ¿no? Y todo lo trasladamos a la emoción. Entonces, para nosotros esa es una emoción. Y empieza el miedo a qué va a pasar después, el miedo al futuro, el miedo a no volver a encontrar una pareja en el caso de la ruptura de una pareja, en el caso del fallecimiento de un familiar, el miedo a no superar la falta física de esa persona. Y la diferencia con un divorcio es que en el divorcio sabes que ahí está, pero en el fallecimiento es de que jamás vas a volver a ver a esa persona. Y es importante hacer un duelo muy profundo, muy, muy bien llevado para las personas que hayan perdido a un ser amado en una muerte del tipo que sea. Claro que dependiendo del tipo de muerte que haya sido, es el tipo de duelo que se le tiene que conducir, porque no es el mismo duelo para los papás que ya fallecieron en una edad de 90 años a alguien que falleció, a los papás que fallecieron en un accidente, o a la mamá y al papá que perdieron a su hijo en un accidente, o a la mamá y al papá que perdieron a un hijo por alguna enfermedad, o a los hijos que perdieron a papá y a mamá o a uno de ellos en una enfermedad, o que perdiste a una mascota porque se te extravió, o porque la atropellaron, o porque falleció. Hay que saber qué duelo vas a llevar. Es muy importante. Fíjense que dentro del proceso de biodescodificación, la liberación del clan, o sea, es un duelo, porque te vas a liberar del clan y a nivel inconsciente, sí, te vas a liberar de las repeticiones de patrones, te vas a liberar de que te estén diciendo cómo conducirte. Entonces, hay que hacer un duelo y se hacen ejercicios para mandar la señal al inconsciente que es un duelo de separación o de, más que de separación, de liberación. Y cuando uno se libera, libera a los demás. Por ejemplo, en los abortos, cuando llegan las personas que han abortado, llegan adolescentes que han abortado a sus hijos, llegan varones que a la novia de prepa la embarazaron y su mamá, la mamá del varón ayudó a la novia, a la exnovia a abortar porque no era el momento adecuado. Ellos también sufren un duelo y más cuando a la edad actual no han podido tener hijos. También es un duelo. Ayudar a través de ejercicios de psicomagia, que son ejercicios muy simples, pero bien llevados, para que el inconsciente entienda que te estás liberando de aquella carga emocional. Acuérdense que el duelo es esa emoción, ese proceso interior que experimentamos tras una pérdida. Entonces, es a nivel inconsciente, todo lo que pasa dentro es a nivel inconsciente. A veces ni siquiera procesamos lo que sucede después de un duelo. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuela materna, teníamos un vínculo muy, muy entrañable con ella y a pesar de que falleció ya de viejita, ya casi a cumplir 99 años, que había cumplido su vida, toda su expectativa de vida y que nos había dado todo, pues todavía quedó un duelo. Yo recuerdo que mi mamá y mi hermana, posterior al fallecimiento, experimentaron diarrea y ronquera. Imagínense.
es soltar todas esas emociones a través de la diarrea, querer que pase rápido la ronquera es todo lo que no se dijo o lo que faltó por decir. Y hay que saber entender a nuestro cuerpo lo que nos está dictando a través de esa pérdida. Por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, nos puede dar un sentimiento de no servir, de por qué me despidieron. Sí. Y yo creí que estaba bien. Y empezamos con la culpa o de creer que no somos el profesionista que creíamos y que no sabemos lo que creíamos saber. Por ejemplo, ahora aquí en Tamaulipas, que a muchas personas les quitaron la compensación, imagínate que te quitaron la compensación. No es nada más el hecho de que te quitaron la compensación, te desbalancearon tu vida en todos los sentidos, porque esa compensación estaba pagando a lo mejor colegios, a lo mejor un porcentaje de la renta o de la hipoteca o de los servicios, o a lo mejor te quitaron la oportunidad de las vacaciones bien merecidas. En fin, pueden ser muchas cosas. Y eso es un duelo. Y también pensar de por qué te la quitaron. Que no funciono, porque entonces no soy la persona que yo digo ser. Y viene un conflicto muy serio y empiezan las culpas. Es que si yo no hubiera dicho o reaccionado, y no es así. Sí, sí. Y te Ibas a sientes decir algo. frustrada. Sí, y Exacto. se siente uno frustrada. Yo lo pasé, así Exacto. literal. O sea, y fue así como que, Exacto. ¡ah! Entonces todo lo que he hecho no sirve, entonces no sirvo. Y empiezas Exacto. a ya no tener ese merecimiento y ese valor de lo que eres y de lo que das. O sea, se viene para abajo muy, muy cañón, la verdad. Es Déjame, nada bien. más comento aquí rapidito que, porque ya Sí, sí, tenemos muchos. adelante. Dice, bueno, David ya dije, Dani Rodríguez está, Cari de San, hola, Carmelita Saldaña, Alejandro Quintero, María del Refugio, Sandy Márquez, ella nos ve desde Monterrey, amo este tema, dice, ella perdió a su papá el año pasado. María del Refugio García Tapia, excelente tema. Pregunta Cari de San, ¿se puede manejar como duelo una situación en la que la persona está en calidad de no localizada? Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto, es una pérdida. No ves no ves a la persona, no sabes dónde está. Claro que sí. De hecho, en terapia eh, tengo personas, familia de personas que su hijo no ha aparecido, por ejemplo, en el caso de una familia, en el caso de otra familia, al esposo también desaparecido. Claro que es un duelo, claro que podemos llevarlo el proceso de duelo. Y es muy importante, es básico pedir ayuda y sí hacer el proceso de duelo, porque fíjense, las personas que se quedan, la familia que se queda, entran en una etapa de no entender qué es lo que está pasando y de no entender por qué mi hijo, si siempre ha sido muy buena persona, por qué se perdió o por qué se lo llevaron. ¿Qué está pasando ahí? Y eso también es transgeneracional, ¿eh? También tiene una razón en el transgeneracional. También es importante pedir ayuda en esos casos para aprender a cómo vamos a vivir con esa ausencia sin culpa. En el caso de los papás, muchas veces tienen culpa porque no lo cuidaron a los hijos como debieron de haberlos cuidado. Y cuando se trata de los hijos que se perdieron los papás, también hay culpa porque a lo mejor no fueron los hijos que debieron de haber sido, que pudieron haber sido. Fíjense, justamente el jueves, pues ayer, tuve a un chico que está pasando por un proceso de insomnio, de depresión,
y en un ejercicio llegamos al momento, él que tiene mucho miedo a la muerte, le dije, tenemos que llegar al origen de lo que te está pasando. Y el origen es miedo a la muerte. Bueno, vamos a ver qué te llevó a ese miedo a la muerte. Y su papá murió en el 2005. A él nos fuimos, ¿verdad? Por un ratito. No. Sí. En el 2005 pierde a su papá, pero él tenía 20, 21 años y él empieza, pues a los 20, 21 años rebelde, a veces prefería irse con la novia en lugar de poder ayudar un poco más al papá, porque el papá tenía diabetes, ya le habían amputado sus piernas y le tenían que seguir amputando, decía él, ¿qué más sigue? Ya le amputaron las dos piernas, así un brazo, ¿qué más sigue? Entonces, era la culpa de lo que él no ayudó a su papá en el proceso de la enfermedad. Y era la culpa de no haber estado más tiempo con él en el hospital. Y era el miedo a estar como su papá en un hospital con una enfermedad como la diabetes y que le hayan amputado sus piernas. Pero fíjense lo que lo llevó a sentir esa culpa, que quizá no le dio el tiempo que pudo haberle dado por dedicárselo a la novia. Fíjense desde dónde venía el origen al miedo a morir. Y encontramos una ganancia secundaria, porque todo tiene una ganancia secundaria. Resulta que dentro de ese proceso, y les digo, todo esto bajo un ejercicio, conscientemente jamás me dijo esto, ¿sí? Consciente me refiero, así como estamos platicando ahorita nosotros, sino en entrar en un estado de relajación y de ir hacia atrás en su vida, en su línea de vida, para ir encontrando el origen de cada emoción de lo que estaba viviendo en la actualidad. Fíjense hasta dónde llegamos, hasta que su esposa, él ha cambiado muchas cosas con tal de no entrar en conflicto con su esposa y se siente ahogado por todos esos cambios. Y dice, y no se vale, tiene que ser equitativo, tiene que haber también de lo que yo digo se haga, no nada más lo que ella dice. Fíjense, entonces la ganancia secundaria es que mientras él está en ese estado, ¿qué creen que pasa con la esposa? Pues no le da mucho la contra, ¿sí? Entonces también el estar en ese estado para él es una ganancia secundaria de que su esposa también lo tome en cuenta en lo que quiera hacer. ¿Se dan cuenta? Y eso es un duelo. Entonces hay que hacer todo ese proceso de duelo de qué perdió él, libertad y libertad de decisión o de opinión para que se hicieran las cosas dentro de la familia. ¿Y qué perdió su papá? ¿Y qué perdió la oportunidad desde su perspectiva de apoyar a su papá en ese momento y haber preferido estar con su novia, que ahora es su esposa? Entonces, y todo eso llegó en un proceso de duelo. Bueno, ya que lo descubrimos, hay que llevar a cabo un ejercicio de liberación y que es liberando el duelo. ¿Ok? Entonces, este chico, ¿qué creen? Dice, es que ya me siento diferente. Le dije, ya sanaste. Dice, yo creo que sí, ya me siento muy bien. Me siento como sin peso, como libre, ya no hallaba. Le dije, perfecto, no encuentras las palabras ni el adjetivo calificativo, es porque ya estás bien. Vamos a ver qué sigue de aquí. Vamos a ver qué pasa después. Y lo que también les comentaba, no me acuerdo si en la primera vez que estuvimos con ustedes, otra etapa del duelo es, por ejemplo, en el caso de una chica que perdió a sus papás cuando tenía 15 años. El duelo puede tardar días, horas, meses o años y no nos damos cuenta. Ella pierde a sus papás a la edad de 15 años y seguía con ese duelo después de los 40.
hasta que hicimos ese proceso, pero que ella aceptó que tenía todavía ese duelo con sus papás. No fue fácil, porque como si ya se habían muerto, cómo había ese enojo. En este proceso había enojo, pero ¿cómo iba a tener enojo? ¿Verdad? Entonces, sí es importante ir detectando y pedir ayuda para poder guiar, para poder ser guiados en ese proceso de duelo, en ese proceso de aceptación, de tristeza, de dolor, para irlo superando y pasarle las señales al inconsciente que nos estamos liberando de esa emoción, que no es una ruptura de tajo, sino que es un proceso de amor, de liberación. Y cuando nosotros liberamos, nos liberamos a nosotros mismos. Y eso es precioso, precioso. Después viene... ¿Me permite tantito para leer un comentario? Claro, claro, claro. Dice, bueno, dice Cari de San, ok, gracias, entonces se maneja como duelo la desaparición. Sí, Cari, gracias, Claro. Dani. Luego dice Alex Rosas, es coach, dice, wow, increíble eso de los ejercicios para liberar el inconsciente. Luego dice Blanca Noemí, Hernández, yo creo que se refiere a lo de cuando comentaste que les bajaron la compensación porque dice por abusivos y malos administradores. Luego dice Mari, Esa es otra cosa. Esa lista tremenda. Por no decirte otra cosa, Blanquita. Mari dice, yo estuve muy triste cuando mi abuela, que me crió por años yo lloré mucho, a veces me siento un poco triste, pero ya no como antes. Luego dice Rosario, buenas noches. ¿Quién fue, Ani? ¿Quién fue la que te dijo de su abuela? Mari. Mari, ahí tienes que hacer un duelo, porque dices que por años lloraste, que ahorita ya no, pero hay el duelo patológico, el duelo crónico, que ese perdura y te puede perdurar toda la vida. Y es importante que liberes ese duelo, es importante que lo sanes, porque si no ahí va a estar presente. Y cuando tú liberas un duelo, cuando sanas realmente ese duelo, es como la actitud de Annie hace rato, que estabas hablando del divorcio y ella, pero sí, así como si le hubieran dicho felicidades, ¿no? Te acabas de ganar el premio mayor. Bueno, también con esa alegría hay que tener cuidado para saber si realmente es una alegría genuina y no vaya a ser una máscara de dolor, que también necesita un duelo, que no es tu caso, me queda claro, no es tu caso, pero puede pasar, ¿sí? También hay que saber de que el duelo, el dolor, lo ocultamos tras una sonrisa o tras una calma impresionante que dices, estoy impresionada, no ha derramado una lágrima y se ve, pero tranquila, o tranquilo, como si nada hubiera pasado. Cuidado, porque ahí hay que trabajar, ¿ok? Sí, bueno, trabájalo. Tengo una duda ahí, Tete. Por Sí. ejemplo, no sé, muere alguien y acudes, vas a un velorio, bueno, ahorita no se puede, pero cuando antes se podía ir a un velorio, que podían velar a sus muertos, bajo la tradición que cada quien cree, muchas veces critican y dicen, ay, es que no lloró, lo que decías tú, ¿te fijaste? Pero sí, estaba bien tranquila, pues no que lo quería tanto, pues no, o sea, yo creo que cada persona reaccionamos de diferente manera, y digo, ya hay claro. comunicación, ¿verdad? Pero ahorita que estamos hablando de eso, del duelo, del duelo de muerte y de desaparición, cuando muere mi abuelita o mi bisabuela, que fue la que me crió, que bueno, pues ya sabes esa historia porque pues tú fuiste mi terapeuta, Sí. yo no fui a su velorio. Ella muere en Puebla, yo no fui al velorio, fue a la familia, pero yo aquí me quedé, o sea,
pues no, es que no quise ir. Y es algo que todavía hasta la fecha como no, no lo entiende mi familia, sobre todo mamá, porque es que ¿por qué no fuiste? Es porque si tanto que la querías, ella te crió, o sea, sí la quiero, me dio mucho su muerte, pero pues no quise ir. Y con lo de mi hermana, que tú sabes que mi hermana está desaparecida desde hace, no me acuerdo si son 9 años, 8, 9, pues sí me duele, porque cuando yo cuento ese testimonio en una de las conferencias, me dicen, ¿y no te duele? Pues claro que me duele, era mi hermana, o sea, no tengo otra hermana o no tenía otra hermana, Sí, pero tampoco puedo quedarme a llorar y en el piso tirada, que pues ya no está, o sea, la vida sigue, a lo mejor soy claro. muy fría o muy cruel en ese aspecto, pero yo creo que cada persona lo vivimos pues muy diferente. Y también creo que cada persona es de acuerdo, ahora sí que si quiere salir de ahí, porque sí he tenido pacientes que a lo mejor te están viendo este programa porque pues pidieron este programa por algo, que tú tratas de darle ese acompañamiento en el duelo ya sea de un familiar que murió o que mataron o de un persona no localizada. ¿Qué pasa, Tete, cuando el paciente, la paciente, o sea, tú tratas de llevarlo por todas esas etapas que acabas de decir y el paciente así como que, no, y entonces se regresa y es como que quiere seguir sufriendo y yo digo, oh, ¿qué hago? Ahí es donde me choqueo, o sea, porque muchas personas como que sienten que traicionan a su familiar, si dejan de vestirse de negro, si dejan de llorarle cada mes que es el aniversario, si, o sea, entonces, sí, ese es mi duda. Mira, aquí hay que respetar el proceso de cada persona. Hay Sí, personas que pasan ese proceso, las etapas del duelo más rápidas, y hay otras personas que van muy despacio. Por ejemplo, en el caso de este joven que les comentaba de su papá, estaba en ese proceso de no, de querer sanar, pero no aceptar, ¿sí? Y eso es a nivel inconsciente, Ani. Hay que ir al inconsciente de la persona para encontrar cuál es la razón de por qué se quiere seguir sintiendo así, ¿sí? okay. De por qué por esa barrera. Entonces, cuando yo decido entrar en ese proceso de regresión con esta persona, pues es ir en su línea de la vida hacia atrás, ir recorriendo hacia atrás para encontrar la escena misma que vivió y que lo llevó a lo que está padeciendo en la actualidad. Fíjate, primero, el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vivió muy de cerca la muerte de su papá, número uno. Aunado a la culpa de que no lo atendió como él hubiera podido hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, también hay que recordar que lo que cada quien hizo es parte de la experiencia que le tocó vivir. Nada más. Y eso hay que irlo entendiendo y liberando también en un proceso de sanación y de duelo, de sanar el duelo, de liberar el duelo. Pero más al fondo había la ganancia secundaria. ¿Cuál era esa ganancia secundaria? Pues de que su esposa no le diera tanto la contra entre lo que él quería desarrollar dentro de las decisiones de la familia. Esa es una ganancia secundaria muy profunda, porque imagínate, no sentirse tomado en cuenta de lo que él pensara, de lo que él dijera, no se hacía nada, porque la esposa decidía qué hacer y cómo hacerlo, y era la mejor decisión.
y él, por no entrar en conflicto, no decía nada, para que no hubiera pleito. Porque también el miedo es a perder el matrimonio. ¿Estamos? Ya tantas pérdidas, una pérdida más. Entonces, fíjate la profundidad. ¿Hasta dónde? Hasta la ganancia secundaria. Entonces, hay que ir desmenuzando, hay que ir escudriñando muy bien dentro del inconsciente todo lo que la persona pueda tener ligado a lo que está viviendo o a esa negación. Y recuerda que una de las etapas del duelo es la negación, que es una aparente calma y que es una frialdad. Hay que ver por qué nos estamos negando. También hay una ganancia dentro de esa negación. También estamos obteniendo algo dentro de esa negación. Y no podemos juzgar porque cada persona vive su duelo de diferente manera. Fíjense, este chico, sus hermanos y él hicieron un pacto de no llorar durante el sepelio y el funeral. ¿Se dan cuenta? Fue un pacto hecho entre hermanos varones, no llorar. Entonces, si los juzgaron que porque no lloraron, fue un pacto entre ellos. Corazón, es que se congeló y no sé si las personas sí estuvieron escuchando lo que decías o yo fui la que me congelé. Se quedó en negro. Entonces no sé hasta dónde sí se escuchó y nada más que no me ponen en el A ver, chat. Pregunta. David, que es el que siempre nos contesta. David, contéstanos, sí, hasta dónde se escuchó o ya te dormiste. ¿Quién más está? Ceci, madre, ¿estás viendo el programa? Dinos algo, o échame un grito aquí de la sala. ¿Lo viste o no lo viste? Pues no nos contesta. Bueno, pues síguele. Sí se escuchó. Bueno, te decía que... Muchas gracias, Yoli. Muy bien. Te decía que hay que ir a las profundidades del inconsciente para entender la razón por la que esta persona se está negando. No hay que forzarla, porque a veces se está negando para evitar, acuérdate que la psique nos pasa a una negación o a una aparente calma para no entrar en un shock. Y ese shock puede llevarnos a situaciones físicas severas, como por ejemplo pérdida de la memoria o no conocer o quedarte en una etapa de tu vida, o convulsiones, pueden ser muchas cosas que a nivel físico nos pueden suceder si forzamos a la persona a enfrentarlo. Por eso tiene que ser un proceso suave y de la manera en que la persona nos va permitiendo. ¿Sí? La misma persona te va a ir diciendo, te va a ir marcando la pauta. Y eso hay que respetarlo, porque el grado de evolución de cada quien es individual y hay que respetarlo. ¿Ok? Sí. No sé si respondí tú. Sí, yo me refería a lo que decíamos del otro meme. A ver, te ayudo, te enseño, te bla, bla, pero pues si no quieres, pues nada puedo hacer por ti. O sea, entonces es como que... Sí, ahí sí. Pero, pues, ¿qué haciendo para cambiar lo que está sintiendo, no? Digo, perdón. Ahí sí. Ya cuando las personas de plano no quieren, claro, en eso coincido contigo. De hecho, con personas que han ido conmigo y que siguen yendo, llega un momento en que le digo, a ver, dime, ¿realmente quieres pasar este proceso? ¿Realmente quieres superar esta situación?
porque si nos vamos a costos reales, el tiempo que yo te estoy invirtiendo, y aunque pareciera un poquito duro, pero es real, el tiempo que yo te estoy invirtiendo jamás lo voy a recuperar, jamás en mi vida. Puedo hacer otras cosas, simplemente convivir con mis hijos o atender a otra persona o dedicarme a otra cosa, no lo voy a recuperar jamás si lo estoy invirtiendo contigo. Sin minimizar lo que tú me estás pagando, no me vas a pagar jamás mi tiempo. Quizá a veces puedas pagar algo de mi conocimiento y quiero aclarar que esto no sea ni ego, ni sentir como que, ay, la super terapeuta. No, no es así. Es para que la persona entienda, porque me lo dijo una persona, me dijo, pues es que yo vengo aquí, pues pago tu tiempo y pago, pues para que me escuches. Dije, no, porque esto no es un proceso psicológico. Aquí vienes a sanar. Aquí más que tú hables, yo vengo a guiarte para que sanes lo que estás pasando en tu vida. Pero así con esa actitud, ¿verdad? Yo te pago. No, no, espera, no es así. Y eso también hay que entenderlo entre paciente, que entre comillas paciente, porque no es un paciente, es un consultante, y entre terapeuta o acompañante, que es mi caso. Yo los acompaño en el proceso de duelo, los acompaño en el proceso de hacer conciencia por qué están viviendo esa situación o cómo pueden superar esa situación. Pero acuérdense que hasta ahí termina mi trabajo, yo voy a dar el 200% más, pero lo que les corresponde hacer a ustedes, que son los que van a vivir los cambios, eso no lo podemos hacer ni tú ni yo, Ani. Y ahí es donde aplica lo que tú dices. Si no quieres, nada puedo hacer por ti. No, nada puedo hacer. Ajá. Así es. Nada, nada. Dice Y eso hay que tenerlo claro. Ajá, dice ¿Sí? Yolanda, mi madre tiene 10 años viviendo duelo, mataron a mi hermano, ella dice, la pérdida de un hijo nunca, no se puede superar. Sí, yo creo que es algo que es muy difícil. Yo soy mamá y me pongo nada más de pensar que uno de mis hijos no esté, yo no sé, es muy difícil. Pero por eso hay que pasar y entender lo que les decía hace un rato. Empezamos a querer racionalizar la respuesta médica o la respuesta espiritual de por qué sucedió o para qué sucedió. Y aquí te escucho, también es entender un poco, sí, también es entender un poco de lo que nos dice Robert Lanza, que la muerte no existe. No es fácil asimilarlo de esta manera porque se nos ha enseñado la cultura del dolor, la cultura del sufrimiento. Pero aquí también una de las etapas del duelo es el apego. Y el apego es tanto de las mamás hacia los hijos y a veces también viceversa, que los apegos son de dolor. El apego es dolor. El amor, entendido el amor como el deber ser, no hay apego. El amor es liberar. El amor es libre. El amor es libertad. Lo demás es apego o amor con apego. Cuando empezamos a entender cuál es la diferencia del amor-apego con el amor, vamos a sufrir menos. Esto nos lo deberían de enseñar en una materia en la escuela desde la primaria. Sí, porque esto es muy difícil.
Sí, debería de haber una de emociones, algo así, sí, porque la verdad que desde niños y niñas, yo me fijo ahorita, ¿cómo le enseñan a un niño? O sea, te enseñan matemáticas, te enseñan español, claro, igual y también eso también debe de venir de casa, pero enséñenle a un niño, y me estoy refiriendo a un niño hombre, eh, cómo expresar sus emociones, cómo que si llora, de que porque es niña, no, o sea, niño o niña tienen derecho a llorar, derecho a expresar sus emociones. ¿Cómo le enseñan a un niño o a una niña cómo lidiar, por ejemplo, con la frustración, o sea, con todas esas emociones que hace? ¿Sí? Nadie le dice porque ni en casa, o sea, es difícil. Entonces, sí debería de así es. existir definitivamente, y dice Cari también, Cari de psicóloga, dice, es máster en algo, me acordé, fue mi compañera, y dice, se debería de proponer definitivamente, sí, yo también apoyo que debería de existir esa materia desde el kinder, o sea, el kinder y Sí, toda la primaria y todavía en secundaria, porque en secundaria pues tus emociones y todo conlleva la pubertad, ¿verdad? Sí debería de ser, sí, pero bueno. Ok, sí, ¿qué más? Ajá. No, pues ya nada más había eso. sí, realmente, fíjense que ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia que tú bien comentabas en un inicio, y ahorita que estamos viendo la pérdida de un ser amado o de la ruptura de un divorcio o de la ruptura de una relación a través de un divorcio o de una separación en un noviazgo, pues también son duelos para los hijos, como lo veíamos, ¿y yo qué? ¿Te acuerdas en la sesión Sí, sí, sí. de ¿y yo qué? Que dicen los hijos, ¿y yo qué? Bueno, también Sí. son duelos y también hay que vivir y sería maravilloso que el sistema educativo en México empezara a poner esa materia del control de emociones y de duelos, porque los niños sufren también cuando pierden una mascota. De hecho, me trajeron a un niño de 11 años cuando perdió a su perrito y es ese cuestionamiento de que ya no va a volver a dormir su perrito con él o ya no va a poder jugar con él. Son tantas cosas que es ir entendiendo. Simplemente yo les comentaba que pasamos todavía, la familia todavía estamos en ese proceso de duelo. De hecho, yo creo que mañana nos entregan las cenizas. Murió una mascota de nosotros y fue una mascota que llegó a la casa y nos trajo mucho amor y de repente, estando sano, de un momento a otro fallece y no entender de qué, pedimos la necropsia, le hicieron la autopsia y fue una de pancreatitis aguda. Entonces, pero vamos a hacer un proceso de duelo apenas nos entreguen ya los resultados y las cenizas. Y todo esto venía porque si para nosotros, para mí que yo soy un adulto y mis hijos unos adolescentes, es difícil, imagínense para la mamá que pierde a su hijo. Ahí fue donde yo entendí, fue donde yo me cuestioné, fue mi Ujú. mascota. Gracias a Dios no fue uno de mis hijos. ¿Qué hubiese pasado? No dimensionamos ese dolor y no estamos preparados para ese tipo de dolor. Y cuando me trajeron a este niño de 11 años, ¿ustedes creen que estaba preparado para perder a su mascota? Por supuesto que no. Y es llevarlo en un proceso de liberación, de perdón hacia la mascota, hacia él mismo, de pedirle perdón a la mascota, que todavía tuviese esa oportunidad. Hay ejercicios que pueden llevarnos a todavía este, tener contacto con esa persona que ya no está físicamente. Hace unos años, de hecho todavía esta persona sigue conmigo en terapia, pero ya no por ese duelo. Fallece su papá, sus papás estaban separados
ella no llevaba una relación como muy cercana con su papá. Ya, lamentablemente, a veces los varones cuando se divorcian de la esposa, lamentablemente también se divorcian a veces de los hijos y de todas las, el ser papá que conlleva. Entonces, el duelo también lo pasan los hijos de ese divorcio y el enojo posterior con ese progenitor que no se hizo cargo, que también es un duelo, y luego empieza a ver como que la culpa de ese progenitor y lo busca a esta persona y esta persona está como que lo acepta, no lo acepta, después hay una pequeña aceptación y en esa pequeña aceptación pasa tan rápido la enfermedad de su papá y fallece, entonces entra en un duelo tremendo, tremendo, imagínense de haber perdido a su papá, haber vivido toda su vida sin él hasta una etapa de su adultez, llega a él otra vez en meses y volverlo a perder y para siempre. Antes pues de perdido sabía que ahí estaba, pero ahora para siempre. Entonces, a través de ejercicios de superación del duelo, gracias a Dios salió adelante y cómo fue liberando, porque hay ejercicios donde puedes enfrentarte todavía a la presencia de esa persona que físicamente ya no está. Y son ejercicios maravillosos que te pueden ayudar a liberar el duelo, que puede ser en el caso de la mamá de esta chica, que mencionaba que su mamá decía que Yolanda, creo que me dijiste, ¿no? Que Yolanda, le habían matado a su hijo, ¿sí? Puede ayudársele con ese tipo de ejercicios. Sí, puede ayudársele porque también tuve una mamá que mataron a su hijo y ¿saben cuál era la necesidad de su mamá? Saber que su hijo estaba bien, saber que donde estaba bien. Entonces, sí hay ejercicios que pueden ayudar a las personas a entender o a mitigar el dolor o aprender a superar el dolor y a vivirlo de otra manera. Sí, sí hay y sí se supera, pero también es cierto, la persona tiene que querer. Y a veces nuestras mamás o nuestras abuelas fueron educadas en la cultura del dolor, que acuérdense que nuestras abuelas fallecía su esposo o un hijo y jamás se quitaban el luto, jamás, vivían de negro y todo su guardarropa era negro. Y eso es una creencia, es una cultura y hay que respetarla, pero también es importante empezar a cambiar esas culturas, empezar a cambiar esas creencias para mejorar nuestra vida, nuestro entorno, porque pues la vida es maravillosa y hay que ir viviéndola con todas sus dulzuras y amarguras, ¿verdad? Y para eso es una cosa como la otra, ¿verdad? y todo es un aprendizaje. Sí, sí, sí. Todo es un aprendizaje, ¿verdad? Así es. Hay rituales especiales para cada situación, ya sea para de... cada etapa del, Sí, ¿sí? sí, para cada etapa del duelo y dependiendo de qué sea el duelo, hay rituales especiales, ¿sí? Hay rituales, ejercicios especiales, así es. Uh-huh. Ok. Dice Mari Tapia, ¿necesitas vivir un duelo por un embarazo perdido? Sí, recomendable. Uh-huh. Sí, sí te lo recomiendo para que sanes ese bebé y no quieras ser mamá de tu bebé de tu hijo que tienes, ser mamá por ellos dos. Tiene que haber ahí una separación también. Y no nada más para ti, también para los bebés que están. Si el aborto fue el primer aborto y después fue un bebé, por ejemplo, yo fui la segunda, el primero de mi mamá fue un aborto, hay esa energía, acuérdense que les comenté, no recuerdo si lo vimos en qué es neuroemoción, hay una energía que se le llama yaciente o fantasma.
y esa energía a través del campo cuántico ahí está y se quiere expresar y se expresa a través del inmediato siguiente o del inmediato anterior. Y hay conductas muy típicas de las personas que están manifestando esa energía. Por ejemplo, son personas que aprietan los dientes, que si duermen boca arriba, duermen con las manos entrelazadas sobre el vientre, o duermen como soldaditos, o rechinan los dientes, o sus extremidades son frías. Entonces hay que liberar esa energía. Y eso es a través de un duelo. Y la tiene que liberar tanto el niño que nació y que vive, como la mamá que perdió ese bebé. Y son duelos, porque son emociones que ahí están y pueden estar ocultas, pero sí se están manifestando en conductas como mamá hacia los demás hijos y hacia nosotros como mujeres. Sí, sí te lo sugiero. Es maravilloso superar un duelo de esa naturaleza. Yo que lo viví como yaciente o fantasma por el primero que perdió mi mamá antes que yo, es maravilloso. Y cuando vi que mi mamá hizo su duelo, porque yo la acompañé en ese proceso, cómo se liberó de ese dolor. Entonces, antes mi mamá cuando platicaba que había perdido 2 bebés, era un sufrimiento, era un dolor y su rostro le cambiaba. Y ahora ya no lo menciona igual. Sí, sí te recomiendo que vivas un proceso de duelo. Es muy bonito y te vas a sentir diferente. No me creas, experiméntalo. Hay ejercicios muy bonitos para los embarazos perdidos. Dice David Gerardo, el duelo, dice, lo vi cuando vieron a punto de quitarme mi trabajo, estuve 3 meses sin mi trabajo y sí se siente como cuando pierdes algo o alguien, entré en depresión. Por supuesto, Gerardo, pues pierdes tu trabajo, pierdes una parte de ti, pierdes tu ingreso, pierdes la credibilidad como profesional tuya hacia ti mismo. Deja tú lo que ves afuera, tú mismo. ¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué me despidieron? No entiendes la cuestión económica de la empresa. Entiendes que fuiste tú el afectado. Y claro que es un duelo y hay que vivirlo y es una pérdida tremenda. Así como el trabajo, así como lo decíamos hace un rato, la compensación, porque no es nada más el trabajo, no es nada más la compensación, es todo lo que conlleva una y otra cosa. Es el ser profesional, la libertad que te estaba dando ese ingreso o ese trabajo, la proyección, la seguridad como persona, como profesionista, la imagen que tú tenías hacia ti mismo y hacia los demás, conlleva muchas cosas. La imagen que tenías en tu familia, si eres cabeza de familia, pues imagínate cabeza de familia sin trabajo y que te despidieron. Bonito cabeza de familia, por ejemplo. No es que así sea, simplemente que así lo vivimos. Así es. Dice María del Refugio, yo así duermo, así como dijiste, y rechino los dientes. ¿Ya ves, Mari? Y no es brujería esto, ¿eh? Porque luego a veces dicen, bruja. No, 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 esto no es brujería, es algo completamente científico, ¿verdad? Y que la verdad María del que Refugio, nada más yo te pregunto. Ajá, sí. Mande, mande. Sí, 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 dile a María del Refugio. María del Refugio, yo te preguntaría, ¿tu mamá tuvo algún aborto antes o después que tú? A ver qué nos contesta por ahí. A ver qué contesta. Ok, sí, y fíjate que ahorita te voy a dar una noticia que te va a gustar mucho. A ¿Has ver. visto cuánto alcance hemos tenido con este programa? Y ahorita tenemos un alcance, ahorita que estamos en vivo, de 531 personas alcanzadas. ¡Yes! Ay, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy Vamos bien. bien, vamos bien. Vamos bien. Dice Mari que no. No hubo Que no hubo abortos. un Ok. aborto. Ahí entonces habría que ver, María del Refugio, en el transgeneracional, porque sí son síntomas de un fantasma, que no necesariamente pueden ser los abortos de mamá,
pero sí hay Pero que ver de del ellos sí, transgeneracional. ¿Mande? dice que ella fue la que tuvo un aborto, no su Ah, mamá. bueno, sí, ella abortó, Sí, ella tuvo sí, abortos, un aborto, sí, ajá. ok. Va por ahí, pero también va por tu transgeneracional ascendente. Habría que ver con quiénes de tus ancestros que fallecieron tengas alguna conexión y que puedas estar jalando con ellos desde su fecha de fallecimiento y tu fecha de nacimiento. Pero sí, sí, algo hay ahí, ¿eh? Porque esos son signos inequívocos, ¿ok? Sí. Sí deberías ¿Alguien de ir más, a, Lucero? terapia, Mari Tapia, deberías de hacer una cita con Tete, ve, te lo recomiendo, porque además, ¿sabes qué? Ella tiene, tuvo 6 hijas, Tete. Entonces, Ok. su tema son 6 hijas, y bueno, eso ya lo platicamos después, pero sí necesitas ir, digo, porque es una mamá muy joven, tiene, no sé si 37 años, y ya es abuela Ay, por muy tercera joven. vez. Ajá. Entonces, ¿A qué edad pues tuvo todavía su tiene primer bebé? a los ¿A qué 16. edad tuviste tu primer bebé, Mari? A los 16, digo, porque yo lo sé Ah, porque a los 16. Y sus hijas han sido mamás. pregúntale si me da permiso de comentar algo. Ajá. A ver, Mari, que si le das permiso a Tete ¿Te de que comente algo. casaste, Mari, te casaste a los 16 años o te casaste embarazada? A ver, y ahorita que conteste. Y mientras Ay, comento, a ver, dice, sí te casaste a los 16 o sí te casaste embarazada, Mari. A ver, deja que conteste. Porque pone sí, pero pues sí, ¿cuál? Sí sé que a los 16, pero ¿fue porque estabas embarazada? No, que yo me acuerdo, creo que no. Pero a ver, vamos a ver qué contesta. Dice, no, ya ahí pusieron otro. Sí me casé a los 16, ya sé, Burris, pero ¿te casaste embarazada o no? ¿Te habías comido la torta, ya la llevabas sí o no? Gado. Ay, a ver qué conteste. Mientras, ya tenemos otros comentarios. Te leo los demás comentarios en lo que contesta sí, Mari. claro, claro. Dice David Gerardo, cuando mi hermana perdió a su perro que tanto quería, lloraba días enteros e incluso dejó de comer y mi madre y yo decíamos que por qué exageraba tanto a ese grado de no comer si solo era una mascota. Ahora lo comprendo todo. ¿Ok? Y lo dice, todo sería la Acuérdense, mascota. Ajá. Sí, sí, sí. pero la intensidad del duelo va en función a la intensidad del vínculo afectivo entre la persona, la mascota o la otra persona o el objeto o el trabajo o lo que se perdió. La intensidad del duelo va en función de la intensidad del vínculo afectivo con lo perdido. Entonces, si la hermana de Gerardo, el vínculo afectivo con la mascota era mayor que la que tenía toda la familia, pues por supuesto que iba a pasar más el duelo que el resto de la familia. Por ejemplo, en mi caso, yo fui la que pasé más el duelo, porque esa mascota, fíjense, entre mi hijo y yo, mi hijo la rescata, pero era un perrito súper tremendo, tremendo. Irlo educando a ser un perro hermoso, dócil, obediente, tierno. Imagínense, y todo eso me costó. Y luego de un momento a otro perderlo, pero me costó con ternura, con amor, con dedicación, con ganas de que sea parte de la familia como las otras dos mascotas. Y fue difícil porque era un perro muy grande que con una manotazo de juego ya me hacía un moretón. Entonces,
y luego de repente lograr todo eso, esa integración tan hermosa, cuando vas conviviendo así con tu mascota, es un vínculo afectivo muy fuerte. Entonces, en función al vínculo afectivo que hagas, va a ser el duelo, va a ser la intensidad del duelo. Imagínense el vínculo de una mamá con su hijo. Desde el vientre materno está ese vínculo muy fuerte. Imagínense la intensidad con el esposo, con la esposa, con la casa, con el trabajo. Ese chico que va saliendo de la universidad y que logra su primer trabajo y que le pone todo el esfuerzo porque lo reconozcan como profesionista y se va formando una imagen como profesionista y de repente le dicen gracias. ¿Sí? Es un vínculo afectivo que fue haciendo con su trabajo. Entonces es un duelo fuerte. ¿Ok? Dice Alejandro Quintero, buenas noches, a mí se me juntaron la pérdida de mi hermano más chico y la circunstancia en que perdió la vida. El hermano se suicidó. Me quedé asombrado la pérdida de mi trabajo y la manera en que me desocuparon. La pérdida de mi mujer, la cual quedó embarazada, pero me dolió saber que ella se quedó con su familia. Hace días decidí darle vuelta a la página y seguir mi vida. Seguir de mi vida y sacar de mi vida todo lo que me duele. Sí, él, primero su hermano pues él se quitó la vida, era su hermano más pequeño, más chico, ya era un joven, pero sí era más chico que él. Después de eso, él pierde su trabajo por una injusticia porque a él lo culparon de una situación que no hizo. Entonces, ahí pierde también no nada más el trabajo, como la mujer era pariente de los dueños de donde él trabajaba, pues la separan de él y ella quedó embarazada. De hecho, él trae también el duelo de que además no conoce a su hija, a pesar de que su hija ya nació, ya creo que ya va a cumplir un año, y pues no la conoce porque pues la mamá no le ha permitido que la conozca. Entonces trae todo esa carga de muchos duelos, la verdad, Alejandro. Alejandro, déjame comentarte ahí un poco. El suicidio, desde el punto de vista de biodescodificación, es una constelación. Es una constelación que viene del transgeneracional ascendente muchas generaciones atrás. Quiere decir que hubo en tu transgeneracional, que tú sepas o que no sepas, muertes muy trágicas, ahogados, sobredosis, ahorcados, que hayan saltado de lugares muy altos, que les hayan disparado en la cabeza, que hayan tomado pastillas. De acuerdo a Alejandro Jorodowski, que es el padre de la psicomagia, que él es el que nos recomienda muchos ejercicios para duelo y para muchas cosas, él dice que un suicidio se prepara de 4 a 5 generaciones. El suicida es como un enemigo de su propia vida, no la considera como suya, quien se quita la vida. Es alguien que no se le ha dado un lugar o él no se siente en un lugar, puede ser en la sociedad o en la familia, pero de acuerdo a biodescodificación o al transgeneracional, fíjate cuántas generaciones viene fraguándose ese suicidio, 3, 4 generaciones antes.
y sí, son por constelaciones familiares de muertes muy trágicas desde generaciones arriba, y también conflictos con la personalidad, conflictos de desvalorización y de desesperación muy fuertes, muy severas en las personas que llegan a hacer pues quitarse la vida. Y es un programa de única salida, o sea, como que no tienen otra salida para salir de alguna circunstancia que en su cabeza consideran un problema muy fuerte. Ojalá te sirva lo que te estoy diciendo, porque un suicidio nunca lo entendemos. No entendemos qué llevó a una persona así, como por ejemplo cuando pasaron en las noticias, cuando en la pandemia un niño creo que de quinto o sexto año se quitó la vida. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de esa edad esté pensando en quitarse la vida? Pues sí, pero no nada más es por esa desvalorización o de no encontrar un lugar en este espacio, sino que ya aparte trae programaciones transgeneracionales que lo llevan a ese suicidio, que pueden subsanarse o evitarse, sí, bajo un proceso terapéutico, por supuesto, y la biodescodificación es maravillosa porque va desbaratando, va deshaciendo todas esas constelaciones que que pudieran estar ahí. Por ejemplo, tengo en terapia ahorita a una mamá que a su hijo le detectan trastorno de TDA, muy hiperactivo el niño, etcétera. Entonces, en su transgeneracional, uno de sus tíos mata a su papá, o sea, a su abuelo. Y eso es por una esquizofrenia. El hijo que mata al abuelo de esta persona es porque era esquizofrénico, que fue dado por una convulsión porque cayó en un pozo, en una noria, o en un pozo, no era noria, anteriormente donde guardaban al ganado o a las cabras, y este niño cayó ahí y estuvo como 24 horas o más en ese pozo y no lo encontraban. Entonces genera convulsiones que lo llevan a la esquizofrenia y que lo llevan a ver cosas que no eran, por eso mata a su papá. Pero todo ese transgeneracional recae en este niño de la tercera generación que es TDA. Fíjense, ¿sí? Ahí va el origen, ¿sí? Dice Alejandro Nolik, es la primera situación y así, sí. Y también la pérdida de su padre que se mató en un accidente en carretera. Bueno, es la primera situación que tú sepas, pero en transgeneracional, acuérdate, estamos hablando 4 o 5 generaciones arriba. Y también hay familias que ocultan las situaciones trágicas, ¿sí? Y recuerden que lo que ocultamos nos somete, lo que aceptamos nos libera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los secretos, porque tarde o temprano el transgeneracional los va a sacar a la luz a través de síntomas físicos. Así es. Okay. Ahorita que dices eso, ¿qué significa precisamente un secuestro? Bien, dentro de mi experiencia, lo que yo he vivido en biodescodificación, el secuestro, es que la persona también es transgeneracional, aclaro. Primer punto es transgeneracional. Puede ser secretos transgeneracionales o puede ser secretos que esté viviendo la misma persona o personas allegadas o que le confiaron a alguien. Vamos a decir, Ani me confía a mí un secreto. Y ese secreto, como ella me lo confió, me dijo, no digas, yo no digo, pero ese secreto a mí ya me está lastimando, ya me está secuestrando, ya no estoy a gusto, ya me quita el sueño, ya no sé qué hacer con este secreto, me está secuestrando. Si así lo vivo yo,
se puede llevar por un secuestro físico o algo parecido. También viene dentro del transgeneracional. ¿Qué hay en el transgeneracional? Secretos que realmente secuestren al transgeneracional. Secretos de qué tipo, qué tan fuerte es ese secreto y cómo lo viva la persona. Hasta ahorita, en lo que yo he vivido en terapia, cuando vienen a mí personas de familias que fueron secuestrados o personas que tuvieron un intento de secuestro express o un intento de secuestro, hasta ahorita todos han coincidido con secretos propios del transgeneracional y de otras personas. ¿Okay? Gracias. Eso es lo que yo tengo ahorita en mi conocimiento. Okay. Dice Alejandro Quintero, dice Lick y lo del fraude. Sí, ya se lo conté eso, Alex, y ya te dije qué es lo que vamos a hacer, vas a ir con ella y ya nada más que se me olvidó cuáles son las fechas que pides, me mandas otra vez, Tete, por WhatsApp, lo que pides para cuando van. Es que es Alex, esta persona que está hablando del suicidio de su hermano, de cómo la muerte de su papá en carretera, el accidente, lo de la esposa, lo de la hija que no conoce y lo del fraude. ¿Te acuerdas que te comenté? Ya, es de la persona que me comentaste. Exacto, Sí, es él. Ok. Entonces lo vemos ya en WhatsApp, sí. terminando el programa, Alex, nada más que me mande Tete cuáles son las fechas que necesita y ya para que se pongan de acuerdo, ya te paso el teléfono de Tete y te paso el teléfono de Alex para que ya ahí se pongan de acuerdo. Dice Mari claro que sí. Gracias, Tete. Dice Mari que ella que se casó después. O sea, mi primer hija no es del papá de mis otras hijas. Va por ahí, Mari. Va por ahí. Yo sabía que alguna situación así había. Va por ahí, ¿ok? Y también tiene que ver, mira, tienes 16 años, eres menor de edad. Y la relación sexual, ¿cómo se vive a los 16 años? Una violación, aún y con consentimiento. Tienes 16 años, ¿qué conocimiento puedas tener de la intimidad con un varón? ¿Qué edad tenía ese varón cuando tuviste esa relación? No deja de verlo el inconsciente como una violación o como, y si no lo viste así conscientemente, ¿cómo lo viviste en la experiencia misma de la relación? ¿La disfrutaste, no la disfrutaste, era lo que esperabas, no era lo que esperabas? Y todo eso te va marcando a nivel inconsciente emociones ocultas que te hacen experimentar la forma en la que duermes o en la que te vas desarrollando posteriormente. ¿Ok? Dice Mari que tenía 32 años. El papá de su primera hija. Ay, pues está bien fácil, ¿verdad? Sí. Imagínate, ella 16, y aparte también ahí puede ser fíjate, él 32 y ella 16, o un inconsciente de violación o un inconsciente de incesto. No tuvimos una relación. O sea, no tenían una relación, no fueron novios, no nada. Ve con Tete, Mari, yo sé lo que te digo, es amiga mía. Y bueno, para todas las personas, porque no me había fijado que ya son las 11:14, ¿sabes eso? Ya son las 11:14. Dios, con razón ya empezaba a sentir sueño. Ajá. Yo creo que este programa, si te parece, Tete, lo dejamos para una segunda parte, porque es un tema que está, pues es extenso y sobre todo que quieren saber, dice, sí voy a ir, sí, dice Mari, te voy a pasar el teléfono ahorita saliendo del programa, Mari, para que te comuniques con Tete.
Sí, es un programa extenso y que la gente ha pedido mucho, sobre todo ahorita por lo que está pasando, de que pues muchas personas están perdiendo la vida, que ahí también yo creo que sería otro tema, porque a lo mejor cuando es una enfermedad o cuando, por ejemplo, el cáncer o una enfermedad así, como que esa misma enfermedad, yo siento, no sé, dime si tengo razón o no, te va como preparando para cuando la persona fallece, pero ahorita, pues es así como que, madres, o sea, te da el COVID, o les da el COVID y tan tan, y no es así como cuando vives Aquí un fuimos las proceso de dos. cáncer, otra enfermedad, ajá, entonces, Sí. pues sí es un tema que abarca Mira, muchas. ahí también hay duelos ya también, porque ya se vive un duelo dentro de la enfermedad. ¿Mm? Y luego después, como les comentaba con este chico, el duelo propio de la enfermedad del papá, la negación de esa enfermedad y la negación de atenderlo, pues estoy joven, o sea, voy con mi novia o no sé. Y aparte que fue un papá muy duro, no era un papá cariñoso, era un papá que lo juzgó y que siempre lo hizo menos y que nunca estuvo conforme con lo que él hacía. Y luego agrégale el duelo del fallecimiento. Son dos duelos y que se pueden ir juntando. El duelo de la enfermedad, en donde es un duelo que no vives, porque la misma enfermedad te lo impide. Estás en ese proceso de que tengo que hacerlo, tengo que verlo, tengo que ayudarlo, tengo que apoyar, tengo que estar bien, tengo que estar fuerte porque todo es hacia la otra persona. Y después el duelo del fallecimiento. Entonces, ahí es donde se hace como un shock de esos dos duelos y hay que ver cómo reacciona la persona. Puede tener un sinfín de reacciones muy disparatadas o muy diferentes una de otra, o una sola reacción, como les decía hace un rato, como de una aparente serenidad, porque pues yo lo atendí en la enfermedad, pero después la ausencia, primero como es un descanso de que esa persona descansa. Luego viene el descanso de yo descansar, pero viene la culpa de sentirme descansada porque ya no está. Y luego viene la culpa o viene el duelo de que ya no está. Son muchas cosas las que se enfrentan Muchas en cosas. ese proceso. Así es. Entonces, pues bueno, si te parece, lo dejamos para segunda parte. Espero el Sí, miércoles. claro. Dice Cari de San. Cari de San es una amiga muy querida, sin agraviar. Ella, mi compañera, fui más bien yo compañera de ella. Ella trabaja en víctimas. Es psicóloga y está comentando ahorita, dice, muchas gracias, excelente programa, tema súper interesante. Me gusta mucho que también se base con Alejandro Jodorowsky y mis respetos para el maestro, dice. Dice Cari de Sí, San. la verdad, mis respetos para Alejandro Jorodowski. A veces Así es es. un poquito ácido en sus ejercicios, porque a veces así lo es y no estamos acostumbrados, nuestra cultura nos ha limitado, pero son ejercicios que afinándolos o adaptándolos a la cultura de nosotros, eh, funcionan muy bien, maravillosamente bien. A mí me Así es. encanta Jorodowski, soy una seguidora de él, es mi maestro Jorodowski. Así es. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy, que pues fueron, ya dije, llegamos a un alcance de más de 500 personas. Entonces, la verdad que nos vamos a un segundo tema, digo, a un segundo programa, si Dios quiere y lo permite. Espero que sea el miércoles, si tienes chance en tu agenda, Tete. Y la Sí, verdad claro. que programa padrísimo. Este,
y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Nos deja siempre con la boca así de, ¡ah! Queremos aprender más, la verdad. O sea, Hermosa. sí, sí, o sea, es que todo es así. ¿Sabes qué estaba pensando yo hoy, precisamente? Que dije, voy a leer un poquito del duelo porque, pues, ¿qué tal que algo diga Tete y yo me quede en la babia, ¿no? Entonces, no sé por qué me puse a pensar de que de las personas, o sea, sí que dije, bueno, ¿cuántas personas? Porque sí me enteré esta semana de varios fallecimientos por el COVID. Y te vas a reír, yo sé, yo lo estaba pensando y me estaba imaginando tu reacción. Pensaba, caray, porque yo honestamente no tengo miedo del COVID. O sea, no que no tengo Yo miedo tampoco. o sea, pero ni me creo invencible, ni crean que tengo una brujería, ni que fui con una chamana, un chamán y me bañó de algo. No, 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 no. Pero de verdad no, no, o sea, sí, sí, claro, el nervio normal, pero así como que digo, no, porque a ver, ¿qué es el COVID? Pues es una neumonía apática, ¿sí? Atípica. Entonces, ¿qué es la neumonía? Ah, no, conmigo no va eso. Ya sabes de qué hablo. ¿Verdad, Tete? ¿Sí? ¿Se quedó congelada, Tete? Se nos quedó congelada, Tete. Pero sí, la verdad que les decía que como lo que es lo que es el COVID son pues es una enfermedad que ataca en lo respiratorio. Y lo respiratorio en bioneuroemoción quiere decir la tristeza que tienes en la vida, una tristeza muy grande que ya no quieres tal vez desde el inconsciente lo estoy diciendo, pues seguir. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, no, pues mi inconsciente no quiere eso, mi inconsciente quiere seguir viviendo, quiere seguir disfrutando y quiere seguir estando con ustedes aquí en este programa. Entonces ya Tete se salió, yo creo que ya su internet está un poco fallando. Entonces, muchas gracias por haber estado. Sí, Clau, aquí estoy, ve el programa de repetición y la próxima semana vamos a hacer la segunda parte de este tema. Muchísimas gracias a todas y a todos que estuvieron. Gracias, David. Ya sé, excelente programa. Sí, gracias a nuestra querida amiga Tete Turrubiates. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan un fin de semana padrísimo. Que disfruten mucho. No se olviden, como quiera, de usar su cubrebocas. Y de no exponerse. Porque tampoco es cuestión de fe, ¿eh? O sea, sí, a mí, yo